Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Queremos saludar a todos los que se han conectado. Leo solamente los, los saludos de quienes ayer hicieron sus últimos comentarios. Diana Isabel, Gloria, Angélica y Rita Ceballos. Quiero saludar a Lupita Núñez Mendoza, Vero, que nos visita aquí de la colonia Anzures, Olga desde Ciudad Victoria, Alicia Ramírez, Maricheli, Mariela Sosa, Carmen también desde Tamaulipas, Graciela, buenas noches, Buenaventura también a usted, Atenea, creo que Atenea es nueva, uno de los nuevos seguidores, Ana Flores, Juana Díaz, Silvia Calderón, buenas noches, Ruth, Claudia Lisset, Silvia Yáñez, Maribel, Susana Blanquet, Pilar y Rafael, buenas noches, Pilar, Rafael, Teresa Ceballos, Luz María González Carmona, Alicia Nájera, María Teresa. Hola Alejandro, que nos visita siempre en nuestra página, nos sigue desde YouTube. Todos están haciendo comentarios. El tema de ayer les pareció excepcional, pues hoy no va a ser diferente. Hoy será también, en un momento vamos a conectarnos con nuestro invitado y que desde ahora le quiero agradecer. Ustedes ya vieron el tema que vamos a compartir hoy. Bueno, pues Nati, saludo a Nati, a Patricia Prida, Lupita Núñez Mendoza, Viri, creo que ya se me movió un poquito, Susana González, Lupita Alonso, saludos desde Monterrey, Elisa Silvia Plata, buenas noches, Eugenia Robles, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Yola, los saludos desde Yuriria, perfecto. Graciela Ávila, Mariela Sosa, Alicia Piña Medina, desde Saltillo, perfecto, ya tenemos muchos que nos oyen desde Coahuila. Diana Isabel, Pati López, Celia Verónica Aja, María Elia y Francisca Barranco. Bueno, ya tenemos conectados entre Facebook y YouTube más de 70 personas, así es que les damos de verdad la bienvenida. Esperemos que disfruten y sobre todo que sea de su interés el tema que hoy queremos compartir. El tema de hoy, como les habíamos mencionado, durante esta semana estaremos hablando de historia de la iglesia y historia de la iglesia en México sobre todo, aunque se tocarán temas que son comunes a muchos países de Latinoamérica y claro, algunas cosas que tendrán que ver con la iglesia que nos llegó de la península de España, de España. Así es que, pues, por último, saludo a los últimos que se conectaron. Araceli Alfaro, Virginia Medrano, Vicky Medrano, ok. Juan Carlos Almonacid, que nos visita y nos saluda desde Chile. Susana Rodríguez Linares, Guadalupe Romero, Olga Bashbush y Celia González. María Elia, desde Ciudad Victoria. Adriana Smek y todos los demás. Bueno, pues, sin más, yo quiero en este momento conectarme con Carlos Ernesto Rangel. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Pues solo brevemente lo presento. Él es Carlos, él nos instruirá y nos hablará esta noche de la cristiandad novohispana. Pero quiero mencionar de Carlos, él es originario de Yuriria, Guanajuato, de donde también soy yo. Él hizo sus estudios de historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. Se ha especializado sobre todo en temas de historia de la Orden de San Agustín en la época virreinal, sobre todo las cuestiones de la educación de los frailes y no solo, también la educación que ellos impartían a los naturales o a los miembros de las doctrinas, pero ya él nos hablará de eso. Ha participado en diversos foros de historia, ha publicado algunos escritos también y algo que me enorgullece decir, él trabaja y participa en nuestro proyecto del APAMI, es decir, Archivo de la Provincia Agustiniana de Michoacán, el archivo histórico que tienen los agustinos aquí en la Ciudad de México. Él es colaborador
juntamente con el padre Sabino y otros estudiosos. Pero bueno, sin más presentación que esta, doy la bienvenida y agradezco y los dejo pues en la agradable exposición y compañía de Carlos Rangel. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces, Gracias, pues padre. a ti la imagen y el sonido también. Gracias. Bien, buenas noches. Antes que nada, una disculpa por cualquier ruido externo que pueda haber a esta, a esta conferencia. Eh, Esta pandemia nos está dando una dura lección y bueno, pues tenemos que aprender a vivir con ese tipo de cosas. Am, Ciertamente, como lo mencionó el padre Roberto Jaramillo el día de ayer, estos temas son bastante extensos y bueno, el tiempo no nos da para presentar nada más que cuestiones generales, pero bueno, trataré de ser breve y conciso para que queden las ideas claras. Bien, el tema, bueno, que vengo a exponer lo titulamos La cristiandad novohispana, haciendo referencia o tomando el título del tercer capítulo de este librito, que se llama Nueva Historia de la Iglesia en México. Es un capítulo bastante extenso, alrededor de 500 páginas, entonces pues se imaginarán la multitud de temas que se tratan en ese capítulo. Aquí trataremos algunos, no todos, y de manera concisa, como lo acababa yo de decir. Vamos a darle el enfoque de, principalmente, de consolidación de la iglesia en la Nueva España. Es decir, una iglesia naciente que empezó con la evangelización, de lo que nos habló el padre Jaramillo ayer, pero que empieza a conformarse como una iglesia fortalecida, pero fortalecida a través de distintos procesos y distintos conflictos que de alguna manera vamos a ver aquí. Bien, pues tenemos que empezar con mencionar los cambios eh, importantes que hubo en la época. Nosotros vamos a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Estamos dejando atrás el cúmulo de experiencias de evangelización y de misiones de los frailes mendicantes, como fueron franciscanos, dominicos y agustinos, y vamos a encontrar en este momento nuevos actores. Bien, esta época empieza con cambios importantes que veremos. En 1550 muere el Papa Paulo III y queda en su lugar Julio III, que es quien va a llevar a cabo el Concilio de Trento, que será los documentos emanados de este concilio lo que va a determinar el digamos, la función de la iglesia y va a arraigarla, digamos. En 1556, Carlos V abdica y de la corona y asciende al trono Felipe II, su hijo. Es un cambio también importante. En 1550 igualmente mandan al primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, al sur de América, y llega como nuevo virrey Luis de Velasco, que habrá que decirlo, era amigo y protector de las órdenes religiosas. Y en 1554, también por la muerte de Fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de la Nueva España, que murió desde el 48, en 1554 llega al arzobispado de México Alonso de Montúfar. Bien, Alonso de Montúfar convoca al primer concilio provincial mexicano. Los concilios provinciales son foros, asambleas, donde se discuten las problemáticas, se hacen planteamientos de reformas, se propone, se hace una creación de constituciones para la administración de la disciplina eclesiástica y la doctrina de los naturales, de los indígenas, en la incipiente iglesia novohispana.
A estos concilios asisten el arzobispo, que es quien convoca, todos los obispos, los priores y guardianes de las órdenes religiosas, el virrey, la Real Audiencia y las autoridades locales del lugar donde se lleve a cabo el concilio. En este caso, pues era la Ciudad de México, la capital del virreinato de la Nueva España. Bien, pues Alonso de Montúfar convoca al primero, se lleva a cabo. El segundo, en 1565, igual lo vuelve a convocar Alonso de Montúfar. Para el de 1565 ya prácticamente están dados los decretos del Concilio de Trento, el Concilio General de Trento, y el Concilio Provincial Mexicano de ese año, pues es prácticamente para dar a conocer el Concilio de Trento y todas las disposiciones. Van a pasar 20 años para que se dé un tercer concilio provincial con el arzobispo Pedro Moya de Contreras. Es importante tener en cuenta esto, que tanto Fray Juan de Zumárraga y Alonso de Montúfar eran provenientes de órdenes religiosas. El primero de los franciscanos, Alonso de Montúfar de los dominicos, pero Pedro Moya de Contreras ya no pertenece a ninguna orden religiosa, es decir, es un clérigo secular. Esto es importante porque marca un parteaguas entre un proyecto de iglesia que se venía desarrollando con las misiones de la evangelización y ahora va a ser un proyecto de iglesia más secularizado, es decir, más llevado a cabo y controlado por el clero secular. Incluso en los concilios provinciales, esa era marcada la insistencia en uh, hacer este giro en la iglesia. Bueno, digamos que el tercer concilio provincial es el más importante porque se toman determinaciones bastante, pues de bastante Oye, importancia para la vida novohispana. perdón, Porque, Carlos, sí, te dígame. interrumpo. Nos comentan si puedes poner en modo presentación PowerPoint o no puedes poner la pantalla. Sí, a ver, permítame. Porque sí, sí se alcanza a ver, pero se vería mejor, dicen ellos, Ok. si lo Ajá. pones en presentación PowerPoint en tu Sí. pantalla. ¿Así? Ah, excelente. Sí, sí, Ok. ahora está Sí, perfecto. Perdón. perfecto. Sí, no se preocupe. Bien, les decía, el tercer concilio provincial mexicano, digamos que es el más importante. Se toman disposiciones y determinaciones de gran importancia, no solamente para la vida eclesiástica, sino incluso para la vida social de la Nueva España. Hay que tener en cuenta que Pedro Moya de Contreras, cuando convoca al tercer concilio provincial, no solamente es arzobispo, también es virrey de la Nueva España, es decir, es un arzobispo virrey y tiene, digamos, los dos poderes en sus manos, el poder civil y el poder eclesiástico. Sí, entonces el tercer concilio provincial va a tratar temas más allá de centrarse en la cuestión eclesiástica, pues también se va a centrar en la cuestión social. Esta va a ser una gran asamblea que va a guiar los destinos de la iglesia novohispana durante los siguientes siglos, al menos hasta el 19 o finales del 18 en que se da un nuevo concilio. Su primera y mayor atención fue dedicada a la disciplina eclesiástica y a la reforma de la vida pública y personal de los fieles, de los clérigos religiosos y laicos en general. Eh, Nuevamente se aplica a las iglesias de estas partes de la Nueva España, de las Indias en general, de América, los decretos del Concilio General de Trento, los principales asuntos presentados. Porque déjenme decirles que lanza la convocatoria Pedro Moya de Contreras para que la gente que quiera mandar
propuestas o mandar propuestas de resoluciones a problemas, lo puede hacer, lo hace abierto. Entonces llegan infinidad de escritos donde se le piden resolución a problemas de la vida, incluso hasta cotidiana, como veremos. Um, los principales asuntos presentados pues fueron la necesidad de doctrina y la ordenación de un catecismo en mayor y un catecismo menor. Um, mandar imprimir un nuevo manual de los santos sacramentos, pero ahora con las reformas del Concilio de Trento. La provisión de sacerdotes en lugares donde no había, que la gente pide que vayan curas. También se discutió sobre la formación del clero y la fundación de un seminario conciliar para la formación del clero, que no sucederá, sino hasta más adelante. Se estudió también la petición de atención a un doctor hizo la petición de darle atención a los huérfanos, a los enfermos, a los cautivos, etcétera. Cuestiones ya más de corte social. También hubo dos consultas de interés regional. Una tenía que ver con la excomunión de un clérigo en Guadalajara y la licencia, chequen esto, la licencia de comer manteca de vacas en Cuaresma. Esto a petición de los vecinos de la zona de Pánuco. Por eso les digo, de cuestiones hasta incluso de la vida cotidiana. Y otras dos consultas también de interés general, político y económico para la Nueva España. Una muy importante que tenía que ver sobre la guerra contra los chichimecas. Es decir, se puso en tela de juicio si se debía hacer la guerra con las armas hacia los chichimecas para conquistarlos, los indios del norte, o si se debía hacer de otra manera. El concilio toma la resolución por voto unánime de que se condena la guerra contra los chichimecas y se apuesta por una conquista de corte más espiritual, es decir, una conquista pacífica por medio de la evangelización. Y otro tema también de corte social tiene que ver o tuvo que ver con el trabajo forzado de los indígenas. Los indígenas pues estaban, sobre todo si pertenecían a una encomienda, el encomendero pues tenía total control sobre ellos y digamos que a pesar de que en la teoría el encomendero tenía que ver por el bienestar de los indígenas que estaban bajo su jurisdicción, pues en la práctica era otra. La explotación hacia los indígenas estaba marcadísima y estaba latente día con día. Entonces, igualmente el concilio provincial se declara o se pronuncia en contra de estos trabajos forzados y explotadores contra los indígenas. Bien, vamos a ver entonces ahora los demás actores de esta incipiente iglesia novohispana. Bueno, antes también quiero mencionar esto. Como les dije al principio, esta consolidación de la iglesia novohispana se va a dar en medio de una serie de conflictos que no van a tener, digamos, resolución, sino hasta el siglo XVIII, cuando se dictan las leyes borbónicas, cuando entran los gobernantes de la Casa de Borbón a la corona española. Es cuando tiene, digamos, en eso va a terminar estos conflictos que nacen desde la segunda mitad del siglo XVI y que tienen que ver con un proceso secularizador de la iglesia. Es decir, al principio tenemos a los evangelizadores, como les decía, el ideal
de una iglesia basada en la evangelización, en el trato a lo directo de las órdenes religiosas, de los frailes, con el indígena. Después, el clero secular, el diocesano, quiere de alguna manera desplazar ese tipo de iglesia para consolidar ellos una iglesia de corte más secular. Ellos decían, a final de cuentas esto es parte de un proceso, digamos, hasta cierto punto natural que en la historia de la iglesia tenía que pasar. Ellos decían que el trabajo de los frailes ya había terminado. Bueno, al menos en algunas partes, como es el centro de la Nueva España, que el trabajo de los frailes ya había terminado y que ahora había de dar paso a la conformación de una iglesia administrada por el clero secular. Ante Creo que tuvimos un problema de conexión con la red de Carlos. Entonces ahorita en un momento se restablece. Eh, Vamos a esperar a que se restablezca. Sí, ¿verdad? Creo que tuvieron problemas. Sí, está pasando. Se detuvo en todo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a esperar a que se reconecte. Él. Oh, en un momento se va a conectar otra vez, ¿eh? Estoy anotando las preguntas que considero oportunas de lo que ustedes están anotando ahí. Y el tema da para muchas preguntas probablemente, pero entonces estoy anotando aquí tengo dos anotadas. Bueno, tres porque una la tengo yo acá, en las mías. Mientras tanto, saludo a todos, bienvenidos. Vamos a esperar a que se reconecte Carlos. Se sobresaturan las redes, como ustedes saben, y ya. El saludo a José Luis Chávez Orozco que nos está saludando también. Dice Fray Gonzalo de Chile que siga usted, padre. Yo no tengo los conocimientos para hablar de la cuestión, así es que me abstengo. Mónica Müller, buenas noches, Ana Fer. Estamos esperando que se reconecte Carlos, que nos está compartiendo la historia de la iglesia novohispana, cómo iba consolidándose después de haber surgido y cómo el concilio provincial mexicano estaba ayudando a consolidarse. Bueno, mientras tanto los saludo. Ana y Manolo, buenas noches. Buenas noches. Sí, ahorita vamos a aprovechar para saludarnos en lo que se reconecta Carlos. En cuanto se reconecte yo me salgo. Así es que Diana Isabel, perfecto. Sí, ahorita estamos esperando. No entiendo la pregunta de Diana Isabel. ¿Qué dice Diana? ¿Esta falla se extiende 30 segundos? ¿Sí? No sé. Silvia Montes de Oca, buenas noches. Buenas noches a todos. Respecto a la bibliografía que piden, el padre Sabino después nos los va a pasar. Excelente. Gracias, Ana Flores, por la petición y el padre Sabino, que es quien está ayudándome. Sobre todo él está coordinando esta semana. Él es él es de los que tiene más información al respecto y sobre todo él es quien ha coordinado esta semana histórica, el padre Sabino, que ya tendremos el gusto de escucharlo el día de mañana, primero Dios mediante. Sí, buenas noches, Olga. Lupita Alonso hace una pregunta que la voy a guardar para el final, Lupita. Es muy interesante la pregunta que hace, algunos la estarán viendo. Y entonces, Patti pregunta también si es posible que suba su presentación.
Yo creo que no habrá problema, pero de cualquier manera se lo preguntamos por si él tiene, quizá él quiera revisarlo y después nos lo envía. Muchas gracias. Eh, Padre, ¿la transmisión está en YouTube? Sí, también lo transmitimos por YouTube. O sea, pero yo creo que tenemos ahorita la misma situación. Es decir, estamos teniendo una falla en la conexión de la red de Carlos, pero él está tratando de conectarse. Miren, aquí el Padre Sabino ha puesto una ficha bibliográfica para quienes estén interesados. La voy a colocar aquí para que todos la vean. Esa es una bibliografía donde podemos consultar muchos de los datos que nos está dando en este momento el licenciado e historiador Carlos Ernesto Rangel Chávez. Nueva historia de la Iglesia, de la evangelización fundante a la independencia. Coordinador Juan Carlos Casas, Universidad Pontificia de México. Exactamente, ahí dice que le pueden sacar foto. Foto ahí al tema que está ahí, ¿eh? Bueno, ya, de todos modos ya la quito, ya gracias a Dios ya se reconectó, ya restableció la conexión, entonces vamos a esperar que él también eh, comparta la pantalla y la imagen. De todos modos yo le doy, lo saludo otra vez y lo dejo. Carlos, bienvenido, Gracias, muchas Juan, gracias. gracias. Sí, una disculpa a todos, ¿eh? Les digo, es las cosas con las que tiene uno que lidiar ahorita con esta cuestión de que todo se tiene que hacer de manera virtual. Espero no me vuelva a suceder. Si me vuelve a suceder, trataré de conectarme lo más rápido posible en el celular, aunque ya no les pueda, digamos, proyectar las diapositivas. Pero en el celular es menos probable que me falle. Bien, pues les estaba explicando este proceso secularizador y estos conflictos que se suscitaron entre el clero secular y el clero regular. El clero secular comienza de alguna manera a limitar o a querer limitar a los frailes, a los religiosos. Les quiere ya quitar algunas doctrinas, eh, les prohíben intervenir en ciertos tipos de sacramentos como el matrimonio. En fin, los frailes por su parte pues se defienden de alguna manera con los privilegios papales que se les habían concedido desde tiempo atrás para poder venir, evangelizar, fundar conventos, fundar doctrinas y ellos se defienden con eso, van con el emperador, con Carlos V, para platicar esta cuestión, decirle que los concilios provinciales, el clero secular, el arzobispo de México, los están tratando de limitar. Y bueno, la autoridad civil, el rey y el virrey también aquí en la Nueva España, los defienden de alguna manera y por eso es que logran quedarse, seguir fundando conventos, seguir expandiendo su orden a lo largo y ancho de la Nueva España y de todo el continente americano e incluso del continente asiático con la evangelización y las conquistas en las islas Filipinas y más tarde en el Japón. Bien, pues este proceso secularizador, que están entre que sí, que no, jaloneos, entre los dos cleros, que unos limitan a los otros y estos se defienden, etcétera, logran llegar así hasta el siglo XVIII con las leyes borbónicas, que es ahora sí ya cuando el proceso secularizador se hace presente y se hace real, pero ya con intervención del Estado, ya no solamente del clero secular, sino también del Estado, ya con las determinaciones del rey. Pero bueno, de eso nos hablarán el día de mañana. Bien, pues vamos a ver rápidamente los actores
los actores de que intervinieron en esta consolidación de la Iglesia en la Nueva España. Para entonces, para esta temporalidad que ya estamos tratando nosotros, que es prácticamente de 1550 a 1750 más o menos, para 1550 pues ya hay varias diócesis como Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guatemala, Puebla, pero se van a fundar otras más. Y aquí, bueno, aquí las tenemos. En 1561 se funda la diócesis de Yucatán, en 1563 se funda la de Durango, y tiempo más tarde se funda en 1620 la diócesis de la Nueva Vizcaya como resultado de la división de la diócesis de Durango. Hablemos un poco también del episcopado novohispano, es decir, de los obispos en general. Hay que tener en cuenta que gracias al regio patronato, que es la facultad que la Santa Sede otorgó al poder civil, en este caso el rey de España, para administrar a la iglesia en las Indias, es decir, en América, en las nuevas conquistas, en los nuevos territorios conquistados. Entonces, prácticamente, el rey tenía la facultad total de administrar a la iglesia, poner obispos, bueno, promoverlos, promover a los miembros de los cabildos catedralicios, la cuestión de los diezmos también, por ejemplo, la administraba el rey directamente. Y bueno, lo menciono porque, bueno, aquí puse que los obispos son promovidos por las autoridades regias, es decir, por el rey o en todo caso el virrey cuando el rey da el permiso. Se puede hablar de manera general, obviamente hay excepciones, pero de manera general, que no existieron abusos en la disciplina, abusos de indisciplina episcopal, es decir, que los obispos se limitaban a cumplir con sus cargos administrativos y pastorales, sus funciones, perdón, administrativas y pastorales, sin llegar a abusos de indisciplina. Digo, eso es hablar de manera general, que obviamente sí hubo excepciones, pero bueno, ese es otro tema. En los siglos XVI y XVII hubo una predominancia de obispos de origen peninsular, es decir, españoles venidos de la península. Hubo un equilibrio cuantitativo entre obispos que provenían tanto del clero secular como del regular, es decir, obispos que eran frailes. Y lo vimos hace un momento, por ejemplo, con los arzobispos, que los dos primeros, por ejemplo, pues uno es franciscano, el otro es dominico, y así, hay bastantes incluso en las distintas diócesis. Por ejemplo, hay una predominancia de seculares en las diócesis de México, Puebla y Guadalajara, pero de regulares, es decir, de frailes, hay más obispos en Michoacán y en Chiapas, por ejemplo. Hablemos también de los cabildos eclesiásticos o cabildos catedrales, cabildos catedralicios, como se le quiera denominar. A sus miembros se les conocía como prebendados o como canónigos, y se dividían en dignidades, que eran el deán. El deán era el presidente prácticamente de todo el cabildo, el arcediano, que era el que ayudaba al obispo en el trabajo pastoral. Estaba también el chantre, encargado de la música, del canto en la catedral. Se creó también en la Nueva España un cargo que se llamaba sochantre y que era prácticamente el ayudante del chantre. También estaba el maestrescuela, que se encargaba de la enseñanza del latín prácticamente a los clérigos. Estaba también el tesorero, que se encargaba obviamente de las cuestiones materiales para el culto dentro de las catedrales.
se encargaba de hacer inventarios, etcétera, de todo lo que había. Esos eran las dignidades. Por otro lado estaban los racioneros también, que se encargaban de servir todos los días en el altar y de predicar el evangelio. Y los medios racioneros, que se encargaban de cantar las epístolas en el altar y las profecías, lamentaciones, lecciones en el coro, etc. Bien, pues estos cabildos conformaban un grupo de clérigos que participaban en el servicio del culto en la catedral, como ya lo dije, y algunos de sus miembros participaban también en el gobierno de la diócesis, además de que el cabildo asumía el gobierno del obispado cuando no había obispo, es decir, que estaba en sede vacante, así se le denomina. Era el cabildo quien se encargaba del el gobierno, digamos, de la diócesis. Bueno, como lo dije también ya anteriormente, sus miembros eran promovidos por el monarca, por el rey, gracias a las facultades que otorgaba el regio patronato. Bien, hablemos también de los párrocos que representaban en el clero, representaban al clero en el seno de la sociedad, porque eran quienes tenían la relación directa con los feligreses, es decir, el que estaba encargado de una parroquia. También se les denominaba curas beneficiados por el beneficio que tenían de la parroquia, párrocos o curas en pocas letras. Estos eran nombrados por los obispos, y en un principio los clérigos seculares que se dedicaban a la cura de almas, así que eran curas, lo hacían en poblaciones de españoles, porque esta función la cumplían los frailes en los pueblos de indios. Los frailes pues también se dedicaban a hacer curas, digámoslo así. Bien, ahora la cuestión de los seminarios conciliares, es decir, de la formación del clero. ¿Dónde se formaban los clérigos, los párrocos, los obispos, todos los clérigos seculares? ¿Dónde se formaban? Durante la primera mitad del siglo XVI, la escuela catedral fue la única institución que aseguraba la formación del clero secular. Y a partir de 1553, que se funda la Universidad de México, pues también, digamos, tenían una educación elemental dentro de las escuelas catedrales, y después se iban a hacer estudios mayores en la Facultad de Artes y de Teología en la Universidad de México. A estas instituciones también se les van a sumar los colegios fundados para la formación de los aspirantes al sacerdocio, como el colegio, es un ejemplo, hubo muchos, pero yo que lo tengo aquí cerca, o me es muy familiar, por ejemplo, el Colegio de San Nicolás de Michoacán, o los múltiples colegios jesuitas. Sería hasta 1644 cuando se fundará el primer seminario conciliar o seminario tridentino por el Concilio de Trento, porque es el Concilio de Trento quien determina la fundación de estos seminarios para la formación de los clérigos, pero pues en la Nueva España, como les había comentado, no se pudo fundar hasta casi un siglo después, en 1644, en Puebla, a instancias del obispo Palafox, y bueno, pues por eso se le conoce como Seminario Palafoxiano. De ahí siguieron otros más, como el de Oaxaca en 1673, el de Chiapas en el 78, el de la Ciudad de México en 1689, Guadalajara en el 96, Mérida, Yucatán en 1751, y Michoacán y Durango hasta la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, ya muy posteriores, incluso casi podríamos decir que estamos en vísperas ya de la independencia, cuando se fundan estos seminarios conciliares en Michoacán y en Durango. Bien, ahora hablemos del clero regular. Ya mucho nos habló el padre Jaramillo el día de ayer sobre el clero regular
las órdenes mendicantes que llegaron a la Nueva España, que evangelizaron, algo les acabo de comentar yo también. A partir de la segunda mitad del siglo XVI y gracias al crecimiento numérico de miembros y de conventos, hay que tener en cuenta que se dispara un crecimiento cuantitativo de las órdenes religiosas en la Nueva España por la aceptación abierta del elemento criollo, es decir, vocaciones de criollos, de españoles, hijos de españoles, pero nacidos en América, que se les denominaba vulgarmente criollos. Gracias a esto, a estas vocaciones, es que las órdenes religiosas crecen numéricamente de manera impresionante. Y sobre todo la orden agustina. La orden agustina fue la que más apertura tuvo a las vocaciones criollas. Es otro tema, pero es bastante interesante porque se suscitan muchos conflictos dentro de las mismas órdenes. Y el caso de la orden agustina yo creo que es el más interesante porque se da una pugna entre los frailes peninsulares, es decir, los que sí nacieron en la península ibérica, en España, y llegaron aquí, y los frailes criollos, que son los nacidos aquí en Nueva España. Bueno, ese es otro tema y que igual en algún momento, si se da la oportunidad y me vuelvan a invitar, pues con mucho gusto yo podría hablarles un poco sobre esa cuestión que es bastante interesante. Bien, pues para la época que estamos tratando en este momento, vamos a ver de qué manera crecieron las órdenes religiosas. Al menos la franciscana, la dominica y la agustina, que fueron las primeras. Entre 1559 y 1607 ya había 6 provincias franciscanas, con un total de aproximadamente 800 frailes y 200 conventos. Era la más grande, la franciscana. También estaban los dominicos, que entre 1551 y 1656 ya tenían 4 provincias y 400 frailes aproximadamente y 90 conventos. Los agustinos fueron los que no se dividieron tanto, crean solamente 2 provincias. En 1602 ya que se erige la provincia de Michoacán, y en total las 2 provincias tenían un aproximado de 380 frailes y 77 conventos. Entre 1640 y 1750 las órdenes llegaron a su máximo número de religiosos, entre 1000 y 1300 cada una. Nada más para que nos demos una idea. Para no andar más en la cuestión del clero regular, del que ya se habló ayer, puse esta cita de Antonio Rubial García, que se ha dedicado bastante tiempo a la cuestión de las órdenes religiosas, de la Agustina en especial, que me gustó mucho. Me voy a dar el permiso de leerla para ver cómo se consideraba o en qué concepto se tenía a las órdenes religiosas en la Nueva España. Dice: las provincias tenían para entonces una fuerte presencia en la sociedad novohispana, sobre todo en las ciudades de españoles. Su presencia era indispensable en todas las fiestas públicas y en las procesiones. Sus soberbios conventos y templos se contaban entre los edificios más sobresalientes del ámbito urbano. Sus iglesias estaban llenas de retablos dorados y sus claustros tapizados de lienzos que describían la vida de los santos fundadores. Por otro lado, muchos frailes se destacaron por sus actividades en la vida política y cultural de la Nueva España. Los hubo catedráticos en la universidad, confesores de las autoridades virreinales, calificadores y consultores del Tribunal del Santo Oficio, oradores de la corte e incluso obispos y arzobispos. Además, la mayor parte de los más notables escritores de obras teológicas, doctrinales, históricas, hagiográficas, lingüísticas y científicas pertenecieron a las órdenes mendicantes. Nada más para que nos demos una idea de la calidad del clero en la época. Y bueno, el concepto en el que se tenía a las órdenes mendicantes.
Bien, pues no podemos dejar de hablar también de los jesuitas, que tuvieron una participación muy importante, tanto como misioneros, como educadores también. Los jesuitas llegan a Brasil en 1549, es decir, ya estaban en América, después en la Florida, lo que hoy es Estados Unidos, en 1566, en Perú en 1568, pero a la Nueva España llegan hasta 1572. En sus comienzos solamente ayudaron en algunas misiones sin hacerse cargo de doctrinas. En 1573 fundaron en México el Colegio de San Pedro y San Pablo. 1574 el de Pátzcuaro, en 75 el de Oaxaca, 78 Puebla, 79 Veracruz, etcétera, porque fundaron infinidad de colegios. Para 1580, es decir, 8 años después de que habían llegado, ya había un aproximado de 103 jesuitas, o eso es lo que se tiene contabilizado hasta ahorita, en la Nueva España. Es un crecimiento también bastante acelerado. Los jesuitas, como lo dije, desplegaron una amplia labor cultural, pastoral también, misionera, pero cultural, o es lo que más se les ha reconocido, la labor cultural. Y ya para el siglo XVIII, antes de su expulsión, que sucede en 1767, contaban con reconocidos intelectuales y artistas como Francisco Javier Clavijero o Francisco Javier Alegre, por mencionar solo algunos de los más conocidos, porque tuvieron muchísimos intelectuales. A partir del siglo XVII, los jesuitas evangelizarían el norte, pues de lo que ni siquiera se le podía llamar la Nueva España, porque pues eran tierras desconocidas todavía. Ellos no habían llegado todavía los conquistadores con las armas, y los jesuitas se proponen ir a evangelizar el norte de lo que ahora es el país de México, fundando una serie de misiones en una tarea nada fácil y en la que murieron cerca de 50 jesuitas a manos de los indígenas del norte, que pues eran reconocidos por ser indígenas de guerra, indígenas bravos. Bueno, las misiones que fundan los jesuitas, la primera es en Sinaloa, en 1592, en el 94 la de Parras en Coahuila, en 1601 la Tarahumara en Chihuahua, en 1616 en Sonora, igualmente Durango, en 1699 Baja California, hasta arriba, y en 1721 vuelven a bajar hasta Nayarit. Bien, no me detengo mucho en esto, pero tampoco podemos excluir las otras órdenes, ramas y congregaciones y demás que nacieron o que se implantaron, algunas en el territorio novohispano, y que ayudaron a la consolidación de esta iglesia. Están los dieguinos entre 1577 y 1579, dedicados principalmente a las misiones de Filipinas. Bueno, los dieguinos son prácticamente franciscanos descalzos, pero que cuando fundan aquí en la Nueva España la custodia descalza de San Diego de Alcalá, toman el nombre de dieguinos por San Diego de Alcalá. Dependiente de la provincia de San Gregorio de Filipinas, que era donde ellos tenían prácticamente su sede provincial, y la de aquí de la Nueva España era una custodia, una jurisdicción con un rango menor, y esta la erigen en provincia en 1602. También tenemos a los carmelitas descalzos, que llegan en 1585 con la finalidad de apoyar la evangelización de los indígenas del norte del virreinato. La orden adquiere importancia y bueno, empieza la fundación de conventos también aquí en la Nueva España. Es una de las órdenes también de las más reconocidas hasta la fecha en el ámbito eclesiástico mexicano en general. Tenemos también a los mercedarios,
que llegan y se asientan entre 1589 y 1599. Aunque los mercedarios se dice que en las crónicas de los conquistadores que ellos venían prácticamente como capellanes de los conquistadores. En las huestes de Cortés incluso pues vienen mercedarios con ellos. Se asentaron primero en Centroamérica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, etc. Después en Perú y en el resto de Sudamérica. La provincia de Guatemala fundó un colegio en México, prácticamente. Era un colegio para los profesos que iban a estudiar a la Real Universidad, porque era la única institución que les quedaba cerca para que se formaran sus frailes. Entonces, esa provincia de Guatemala funda el colegio en la Ciudad de México y en 1599 consiguen la licencia para fundar ya lo que es en forma un convento. Tenemos, por ejemplo, también a los oratorianos, que su finalidad era promover la perfección de los sacerdotes, congregantes por medio de la oración mental, la práctica de ejercicios piadosos y obras de misericordia, como la visita a hospitales o a las cárceles. También tenemos a los hospitalarios, como fueron los Hipólitos, Juaninos, los Betlemitas, y bueno, también que es todo un tema del que yo no me considero especialista, pero que sería interesante que en algún momento, pues en estos foros de la parroquia de San Agustín de Polanco, se le dé la oportunidad a alguien que nos hable sobre la vida religiosa femenina, que es muy importante, es un tema bastante amplio. Digo, podemos para nuestra época destacar figuras. La más importante de ellas pues es Sor Juana Inés de la Cruz, que en 1669 pues se hace monja jerónima. Pero bueno, en general es todo un tema del que sería muy bueno que alguien especializado en monjas o en conventos de monjas, en vida religiosa femenina, nos hablara en su momento. Bien, ya por último, para terminar, creo que se fue el tiempo bastante rápido y bueno, con esa interrupción que tuve, creo o considero que no hay una mejor representación de la iglesia novohispana, como se da en este cuadro que les presento, que se llama El traslado de las monjas de Santa Catalina, de las monjas dominicas de Santa Catalina de Siena, de aquí de la ciudad en su momento de Valladolid, de Michoacán, y es una pintura que se encuentra en el Museo Regional Michoacano, de dimensiones enormes, y bastante interesante porque nos muestra la procesión de las monjas. Eso fue un evento pues prácticamente social, de muchísima resonancia, porque estas monjas de clausura era la primera vez que salían al exterior porque se iban a un nuevo convento. Entonces, pues ese famoso traslado de las monjas pues se hizo con toda la fiesta posible, la solemnidad que merecía. Y bueno, en esta pintura, aparte de que encontramos a las monjas, encontramos a todos los miembros del Cabildo Catedral, a las órdenes religiosas que se ven por allí en el fondo, con los santitos que los llevan cargando, representando prácticamente pues a su orden. Y aparte de que nos muestra esta cuestión del clero, nos muestra al clero, toda su estructura, nos muestra también a la sociedad de la época, a la sociedad de una ciudad de españoles, como lo era Valladolid de Michoacán. Se ven gente que obviamente se sabe que son o criollos o peninsulares por la manera en la que están representados, por su vestimenta y demás, pero también se ven los indígenas que andan por ahí rondando, e incluso
Por ahí encontramos a un negro que ya por la vestimenta que tiene, podría ser que ya no era esclavo, sino ya tenía a lo mejor, ahora había sido esclavo, pero ya tenía su libertad, estaba vestido a la usanza prácticamente española. Entonces es una pintura que para mí de verdad no hay otra igual que demuestre o que plasme de una manera tan interesante al clero y su conformación y a una sociedad de una ciudad españoles del siglo XVIII. Y bueno, eso es lo que por el momento les puedo compartir. En otro momento igual, ojalá se pueda dar la oportunidad de hablarles de otros temas en los que me he especializado, como es la Orden de San Agustín en la Nueva España, cuestiones de casas de formación, de colegios, etcétera, o de los famosos conflictos entre criollos y peninsulares dentro de la Orden de San Agustín. Ojalá que el Padre Luis pues, nos vuelva por aquí a invitar. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Pues, muchísimas gracias a ti y hay muchísimas preguntas, pero bueno, Las que se puedan responder, las que no, bueno. se fue la imagen, aunque sí te oímos. Checa ahí la cámara a lo mejor, pero sí, sí te estamos oyendo, pero sí se fue tu imagen. Ahí está ya. Primera pregunta antes, ¿sabes de cuándo es ese cuadro? Preguntan de cuándo es el cuadro ese de Valladolid. Es de 1738, es de autor anónimo, no se sabe quién lo pintó, pero es del año de 1738. Ok, de inicios del siglo XVIII, ahí para los que preguntan. Muy bien, gracias. Preguntan si durante este periodo se sabe de algún obispo, al menos en la Nueva España, que no haya sido de origen peninsular, el siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Tienes tú algún dato? Que no haya sido de origen peninsular. Exactamente, o sea, que haya sido criollo o de algún otro. Sí, no podía ser más que criollo, pero sí, hubo varios. Hubo varios. Pues, al momento no se me viene a la mente algún nombre, pero sí hubo obispos criollos. Es decir, podían acceder al clero de la misma manera. Las cuestiones de conflictos entre una y otra parte eran más bien por cuestiones de identidad. Los criollos que se sentían pues que esta era su tierra, que se sentían americanos prácticamente, y los peninsulares que pues decían que no, que los nacidos aquí pues no tenían los bríos, le llamaban ellos, es decir, la capacidad o las facultades para poder gobernar bien una diócesis o una orden religiosa en todo caso, pero sí hubo obispos criollos. Te agradecen todos primeramente, pues por compartir tus conocimientos y tu tiempo, por hacer esta charla tan interesante y sobre todo la sugerencia que les haces y que vamos a tenerla en consideración, hablar sobre la vida religiosa femenina en este tiempo, sobre todo en América. Una penúltima pregunta. ¿Tú cómo ves, Carlos, la cuestión? Mencionaste a un virrey que además era arzobispo. Sabemos que no fue el único caso, que hubo varios casos en que el arzobispo fue virrey. ¿Tú esto lo verías como positivo o negativo? ¿O qué beneficios y qué perjuicios le verías a la cuestión? Híjole, hacer un juicio de valor de esa naturaleza es bastante complicado. Ayer yo veía a lo mejor muchas de las preguntas que le estaban haciendo al padre Roberto Jaramillo. El problema que muchas veces tenemos, incluso los historiadores, es el que no vemos, digamos, las cosas en su justa dimensión con los ojos de esa época. Híjole, yo no podría decir si es algo, o si fue algo bueno o fue algo malo. Lo interesante aquí es que de varios, en este caso como Pedro Moya de Contreras, pues surgieron proyectos bastante interesantes y que tuvieron una resonancia, por ejemplo, en el concilio provincial, que no se trataron cosas solamente sobre
la iglesia, sino cosas o cuestiones sociales como la guerra de los chichimecas o la cuestión de la explotación de los indígenas, que por su parte el virrey, el arzobispo que era virrey, pues intervino para dar esas determinaciones y que se pronunciara todo el concilio en contra de esos abusos. Entonces, surgen proyectos interesantes de eso, pero el decir o fue bueno o fue malo, no me atrevería a responder. Aquí quisiera yo retomar esto que acabas de decir, y yo creo que para esta semana nos ayudará muchísimo, puesto que veo también comentarios al respecto, ¿no? Nos ayudará muchísimo este consejo que acaba de dar Carlos. Yo creo que habría que leer en su justa dimensión muchísimos de los acontecimientos y personajes, teniendo en consideración la época en que vivieron y a lo mejor interpretarlos desde su época, que a nosotros nos podría resultar a lo mejor un poco chocante o nos podría resultar difícil de comprender en nuestro tiempo, pero no olvidemos que estamos con personajes de un periodo histórico muy concreto y con una mentalidad y un modo de actuar muy de su época, ¿no? Yo creo que esa es una enseñanza que habría que tener en consideración, esto que nos acaba de decir el licenciado Carlos. Y por último, esta es una... preguntan si en el APAMI hay documentos o hay información que nos pudiera ayudar a profundizar sobre todo, o bueno, por ejemplo, con el tema que tú hoy expusiste, hablar de la situación y de la vida de la iglesia en este tiempo. ¿Hay información que pueda ayudarnos? Es una pregunta que hicieron también en los comentarios. Sí, definitivamente, aunque la documentación pues es obviamente de la Orden de San Agustín, de la provincia de Michoacán, de la Orden de San Agustín, tenemos documentación que va desde que se funda la provincia en 1602, incluso hay unos documentos mucho más anteriores, de 1500 y tantos, que muy probablemente se quedaron en los conventos que pasaron a formar parte de la provincia de Michoacán en 1602, pero sí tenemos documentación desde el siglo XVI hasta el siglo XX, que nos muestran prácticamente las distintas etapas y cómo vivió o cómo sufrió también en su momento la Orden de San Agustín, esas distintas etapas de consolidación, conformación, consolidación, auge y declive también de un sistema eclesiástico de esa época. Sí. Pues de verdad, Carlos, aquí hay muchísimos comentarios, todos ellos muy positivos y claro, yo también reconozco, él ya lo mencionó al inicio, a lo mejor son temas que requieren más tiempo, pues él ha dedicado parte de su vida a esto, a profundizar y pues nos lo ha dado en 55 minutos, pues es imposible, pero la verdad fue ahora sí como un empujón para buscar pues profundizar más y si él nos puede ayudar en el futuro seguramente que lo invitaremos y de verdad muchísimas gracias Carlos y pues no queda más que en nombre de todos, de verdad agradecer que hayas compartido con nosotros tu conocimiento y sobre todo tu tiempo en estos momentos que estamos pasando todos, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, a usted por la que pase. invitación también y pues a la audiencia que yo me conecto casi todos los días también a ver las transmisiones y pues veo que la audiencia pues es grande y es una audiencia pues interesada en las temáticas que sean. Y muy exigente, ya nos estamos dando cuenta. Y la verdad, no, pues has cumplido y lo dicen ellos, pues con creces la cuestión. No, pues bueno, muchas gracias. Gracias a ti y pues buenas noches, Carlos. Yo me voy a despedir de las personas que se han conectado. Me despido primeramente de ti y pues ánimo y no, gracias de verdad, más que nada, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Pues miren, aquí está lo que hemos aprendido, entendido. De verdad, hay muchas cosas. Veo aquí algunos comentarios. La mayor parte de ellos son comentarios que van en torno a cuestiones históricas. Y muchísimas gracias por todos los comentarios. Hay otras cuestiones que yo creo que tenemos que leer en su justo valor. Y como dice aquí, hay que contextualizar ciertas cosas. Hay que entender que es un crecimiento también progresivo del modo de comprender y sobre todo
yo creo que la historia nos ayuda a comprender muchísimas cosas de la actualidad, ¿no? Yo aquí no soy experto, pero soy alguien que considera y cree necesario el conocimiento de nuestro pasado para entendernos como iglesia y como sociedad. Yo creo que esto nos ayudará muchísimo. Sin caer como muy bien, la verdad aquí quiero destacar esa actitud del licenciado e historiador Carlos Rangel, sin caer en juzgar, lo puse en un predicamento con con la pregunta que le hice, ¿no? De juzgar, pero ciertamente dar un juicio de valor respecto a la historia, pues es arriesgado de parte de nosotros y estamos en libertad de hacerlo, pero sí hay que ser muy prudentes al hacerlo y a tener elementos para ello, ¿no? Pues de verdad, muchísimas gracias. Hay cosas que a lo mejor a nosotros nos resultan ajenas a nuestro modo de actuar y de pensar, pero conocer el modo en que actuaban, el modo en que llevaban a cabo las acciones en la iglesia y en la sociedad novohispana nos ayudará a entender muchísimas realidades. Creo y creemos que es así. De verdad, pues la audiencia fue numerosa e interesada, es decir, interesada en el tema. Y quiero dar las buenas noches a todos los que se han conectado, aquellos que están sin hacer comentarios, pero también a quienes han hecho algún comentario y nos saludan y se despiden y agradecen por estos temas. Susana González Mille, Magda, Tere Garrido, Vero, Mariela Sosa, Hugo, buenas noches Hugo Flores, Manolo y Ana, Alejandro Jiménez, excelente, Guadalupe Lupita Núñez, Alicia Silva, Ruth Guillén, Buenaventura Vivanco, José Vicente Arreola, los saludo, gente, buenas noches, Diana Isabel, Susana Blanquet, Graciela Ávila, Olga, María Elia, Lupita Alonso, Susana Rodríguez Linares, Mercedes de la Fuente, Ana López y ¿quién más? Bueno, y todos los demás que se conectan, José Luis Chávez Orozco, María Teresa Rodríguez, Guadalupe Isabel Ruiz, Claudia Lisset y Rocío Juárez, así como Nati. De verdad, buenas noches a todos. Vamos a, como lo hacemos todas las noches, a implorar la intercesión de la Santísima Virgen y a recibir la bendición de Dios. Muchísimas gracias y que descansen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, descansen y que el saber que estamos unidos y que lo que estamos haciendo es por nuestro bien y por el bien de los demás, nos reconforte y nos anime a sobrellevar la situación que estamos llevando de cuarentena. ¿Quién más, quién menos? Sé que algunos tienen que salir por cuestiones de trabajo, que Dios los cuide y los proteja. Aquellos que nos tenemos que quedar en casa precisamente por la misma razón, es decir, por cuidarnos, que el Señor nos dé fortaleza. Un abrazo, cuídense mucho y hagamos lo que cada uno debemos hacer para el bien de todos. Que estén muy bien y buenas noches. Mañana nos vemos con una plática interesante como la que hemos tenido tanto el día de ayer como hoy. Cuídense mucho y mañana tendremos el gusto también de escuchar al Padre Sabino, que es sin duda el mejor historiador que tenemos ahora en la provincia, uno de los mejores que tenemos en nuestra provincia de Michoacán. Así que mañana tendremos el gusto de escucharlo. Saludos a todos. Hasta mañana.